Para todos ustedes tengan un muy buen día. Gracias damos al Señor porque nos permite tomar estos minutos y elementos que nos dispone para hacer esta reflexión. Escuchaba una predicación hace unos días donde el pastor aludía a una práctica que hacía cuando su niño de 4 años de edad, ¿cierto? Salían a caminar y en ese caminar pasaban por un sitio de una construcción que había sido abandonada y había un muro que se extendía más o menos en unos 15 metros. Resulta que el niñito, pues, más para mostrar sus habilidades a su papá, decidió subirse al murito, apenas tendría unos 40 centímetros de alto en su parte inicial. Y el muro iba ascendiendo durante esos 15 metros, iba ascendiendo poco a poco, pues el niño mostraba sus habilidades y al final de los 15 metros el muro ya tenía una altura de 2 metros más o menos. ¿Sí? Cuando llegaba allá el niño pues no le podía bajar, entonces el papá llegaba hasta allí, le extendía sus brazos y el niño se lanzaba, confiada, bien confiado, ¿cierto? Sabía que el papá lo iba a guardar sin problema. El tiempo fue pasando, comentaba él, ¿no? Cómo a medida que va pasando el tiempo, las actitudes todas van cambiando con nosotros. Y el niño ya se había crecido. Ya el niño ya tenía 18, 19 años. ¿Sí? Y así como fue creciendo su cuerpo, también fue creciendo su mente, también fue creciendo su intelecto, ¿sí? También fue creciendo todas aquellas cosas, actitudes, ¿cierto? ¿Sí? Y resulta que volvieron a pasar recordando, evocando aquellos viejos tiempos cuando era niño y cómo él se subía allí. Pues el jovencito, si era el adolescente, se subió de nuevo al muro, indicando de qué manera era que el niño le encantaba subirse ahí, e iba subiendo por esa pared hasta llegar al final de los 15 metros. Cuando llegó a los 15 metros, ya a la altura de 2 metros ¿sí? que tenía el muro, ¿sí? Entonces el papá, haciendo también lo mismo que hacía, se llegaba hacia él y extendió los brazos, pero ya el muchacho ya no se lanzó. Ya el muchacho miró, analizó, consultó, pensó, ¿sí? Reflexionó, dudó, ¿cierto? Midió el peligro, ya miró, ya pensó también en su peso, ya también miró en la edad de su papá, ¿cierto? Y ya no se lanzó, sencillamente se bajó. ¿Sí? ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Sí? Nos quiere decir que Dios un mensaje tiene para nosotros con ello. La palabra de Dios dice: Jesús, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué les dio a los niños? ¿Sí? Les dio esa capacidad de confiar en su papá, en su padre. ¿Sí? Las escondiste de los sabios y se los diste a estos niños. Si no te vuelves y te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo 18:3, texto bastante conocido por todos nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos invita a ser como niños? En primer lugar, que pongamos nuestra confianza en Él y lo que nos dice su palabra. Aprender a confiar cada vez más en Él. Aquello que abandonamos nosotros, ¿cierto? Camino de niñez a adolescencia. Nosotros confiamos en nuestro Padre. ¿Por qué eso lo hemos abandonado? Y eso es lo que nosotros le vamos a decir a la persona a la que estamos predicándole, ¿cierto? Que aprendamos a abandonarnos a sus manos, ¿sí? Cada vez más en Él. Abandonarnos a sus manos. ¿Sí? La capacidad de pensar, de razonar, de extraer conclusiones va creciendo juntamente con el cuerpo. ¿Sí? Pero aquí viene la ironía. Nos vamos enriqueciendo mentalmente, nos vamos enriqueciendo físicamente, pero nos vamos empobreciendo en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ahora ya pensamos, todo lo ponemos en duda, reflexionamos, dudamos y tomamos nuestras decisiones. Ganamos en preparación académica, claro, en el colegio, en la universidad, pero nos vamos diferenciando de Dios.
o sea, de esa imagen y semejanza que Él nos dio cuando estábamos en el huerto del Edén. ¿Sí? Nuestro crecimiento físico tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con nuestro conocimiento de Dios. Crecer en la sabiduría con Dios. ¿Sí? Somos sabios en la medida en que tengamos un conocimiento de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres, nos dice la palabra de Dios. Fíjense, había ese equilibrio en esos dos crecimientos, crecimiento físico, pero crecimiento también, ¿sí?, de su parte mental, ¿sí?, de su parte académica. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el Señor cuando nos invita a ser como niños? ¿Sí? Que también los niños se caracterizaban por su dependencia. ¿Dependiendo de quién? De su padre, de su papá. Dependía de la fuerza que él tenía, de su capacidad para sostenerlo. Si él se lanzaba a sus brazos era porque sabía que su padre tenía la fuerza suficiente para sostenerlo. ¿Sí? Ellos no son autónomos, no pueden sobrevivir sin los cuidados de sus padres. ¿Sí? De manera que la invitación a la persona predicada es que tiene que volver a ser como un niño en esa parte, a confiar, a depender, ¿sí?, del Padre Celestial, a confiar, a depender del Dios Creador, dependiendo en todo de su Padre, del Padre Celestial. ¿Sí? Es la lección que le dio a Nicodemo. Nicodemo era una persona adulta y el Señor le dijo, tienes que volver a nacer de nuevo, tienes que volver a ser como un niño. ¿Sí? De manera que aprender a depender del Señor no es fácil para un adulto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de su vida está dependiendo de sus recursos materiales, morales. ¿Sí? Y muchas veces le dice que tiene que creer, depender de Dios, y entonces ya le hace gestos. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos invita a ser como niños? En tercer lugar, que necesitan crecer. ¿Sí? Dios necesita que nuestra fe también vaya creciendo. Solo así nuestro conocimiento de Dios crece y creceremos saludablemente. ¿Sí? La única manera de que nuestra fe crezca es creciendo nuestro conocimiento de Dios. No hay ninguna otra forma. ¿Sí? El conocimiento de Dios no viene por paracaídas, ni viene porque la mamá de uno sí ora todos los días o porque la mamá de uno sí lee, escudriña las escrituras todos los días. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, crecer en el conocimiento de Dios todos los días tenemos que ir aprendiendo algo. ¿Sí? Entre lo que tenemos que hacer para crecer en el conocimiento de Dios es, por ejemplo, estudiar, meditar la palabra. Ustedes buscan los textos, asistir a todos los servicios de la iglesia, todos los cultos, ¿sí? Cuando nos reunimos, nos animamos y crecemos en el conocimiento. Así que entonces, decir que creer en Dios, esa es una frase de cajón que todo el mundo dice. Creerle a Dios es el desafío que todo hombre debe asimilar, confiar, depender y crecer en Él. Y tú eres el portavoz de ese mensaje. Siéntalo así. La familia va creciendo porque esa fue la orden divina en el Génesis. Pues de igual manera, ¿cierto? De esa misma forma, Dios también nos dio una orden para ir conociéndole más y más. Nuestro crecimiento de Dios tiene que ir aumentando día a día. Mi pueblo se pierde, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué se va perdiendo? ¿Sí? Los hermanos en las iglesias que no se vuelve a ver. ¿Por qué ese grado de ausentismo tan alto? Es un grado de ausentismo mayor al del Congreso de la República. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el crecimiento, el conocimiento de Dios no es el adecuado. Después de estas pandemias, vemos las iglesias que ya empezaron a hacer ya los cultos presenciales y las vemos prácticamente vacías. Iglesias de 600, 800 personas y las ve uno, ¿sí?, con 150, 200 personas asistiendo. Que uno le pregunta, ¿qué pasó con los demás? Bueno, digamos que por temor, digamos que porque no hay transporte, admitamos eso, ¿sí? Pero sí vale la pena reflexionar en esa parte. Dios te bendice en este día. Amén. Muchas gracias.